El Fondo Editorial Banesco y la Biblioteca Digital Banesco se complacen en presentar Los Testigos de Afuera, una recopilación de 18 relatos sobre Venezuela que escribieron notables extranjeros a partir de su experiencia en el país o desde su imaginación. Julio Verne, Alexander von Humboldt y escritores de la talla de Pablo Neruda, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Alejo Carpentier o Rafael Alberti son parte de los viajeros que perfilaron a nuestro país a través de sus letras, en esta compilación que estuvo a cargo del también escritor y periodista Tomás Eloy Martínez, quien vivió varios años de su vida en Venezuela. Los Testigos de Afuera se editó por primera vez en 1978 en el ámbito corporativo, de la mano de Miguel Neumann. Editorial Singular lo reedita y lo hace parte de la colección 70 años de periodismo, para difundirlo y ponerlo al alcance de todos. Es un regalo para quienes entienden que recuperar la historia para las nuevas generaciones es un acto de fe y la muestra de una voluntad educativa indispensable para pensar a Venezuela. En Banesco construimos sueños contigo. Buenas tardes. Quiero comenzar con esta afirmación. Hay un resplandor en la tierra venezolana. Me refiero a esa luz perenne y sorpresiva a un mismo tiempo. A ese brillo que parece haberse posado sobre todas las cosas que nos rodean. A esa colaboración inagotable que está en los distintos paisajes de nuestro país. Ese resplandor que los venezolanos conocemos en sus secretos y matices, vive en la extensión de las costas, en el horizonte inagotable de los llanos, en la escenificación abigarrada de las selvas, aparece en el ascenso de la cordillera andina, se renueva en cada amanecer en el Valle de Caracas. No hay lugar de la geografía donde esa luminosidad, la luminosidad espléndida del trópico, no cautive la mirada. Ese esplendor, hay que decirlo de una vez, tiene el carácter de lo ubicuo y lo permanente. No se apaga nunca, ni siquiera cuando el cielo se llena de nubes. Ser venezolano significa, entre muchas otras cosas, vivir envuelto en esa luminosidad, reconocerse en ella. Por más de 5 siglos, el espectáculo de estas vistas, de estos despliegues de la naturaleza, ha despertado el asombro de los visitantes. Han sido los extranjeros, especialmente los europeos, pero no solo ellos, los que han producido páginas y más páginas en las que se describen o se narran estas escenas y paisajes que son como festejos del espíritu. En el transcurrir de la vida venezolana, un relato se repite con incalculables variantes. La del visitante que recibe el doble flechazo, de la abundancia y la generosidad, de la naturaleza y de las gentes, y lo vuelca en cartas y diarios de viaje, en artículos y crónicas, en documentos oficiales, en poemas o en obras de ficción narrativa. En todas estas escrituras, sean científicas, memoriosas, especulativas, improvisadas, intimistas, apasionadas, descriptivas o producto de la imaginación, hay una tarea común, la de dibujar con palabras la maravilla geográfica, el esplendor venezolano, no solo de su biodiversidad, sino también el de la apertura, la proximidad, la disposición, la hospitalidad a priori de los venezolanos. A lo largo de los siglos han causado asombro al visitante, no solo la geografía, también el ser humano. Esta experiencia de los sentidos, la de estar ante realidades naturales portentosas, fenómenos más allá de lo previsible, estimuló a los exploradores y conquistadores que vinieron a Venezuela en el siglo XVI a experimentar la sensación de que el Dorado, la mítica ciudad de oro, debía estar muy cerca. Antonio de Berrío, el fundador de San Tomé, luego de navegar el Orinoco, no dudaba en absoluto. Decía, muy de cerca de las zonas que había recorrido, así lo creyó siempre, debía encontrarse una inmensa riqueza mineral. Testigos de Afuera es una antología de ese asombro, una travesía por 4 siglos, del XVI al XX,
que va del explorador, sacerdote, historiador español, Juan de Castellano, hasta el enorme poeta chileno Gonzalo Rojas, quien vivió unos años en Caracas, a quien se reconoce como una de las voces poéticas más importantes del siglo pasado, y que al regresar a su país no dejó nunca de agradecer la calidez y la luz que recibió mientras vivió entre nosotros. Testigos de Afuera es como una colección de bocados, un puñado de fragmentos o textos breves, donde además de los dos mencionados se suceden los de José Oviedo Ibáñez, Alexander von Humboldt, Robert Semple, Luis Philippe Conde de Segur, José Martí, Julio Verne, Emilio Salgari, Rafael Alberti, Adolfo Bioy Casares, Alejo Carpentier, por supuesto Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y nada más y nada menos que Pablo Neruda. He elegido un párrafo de José de Oviedo Ibáñez sobre Caracas para ejemplificar el impacto que esta ciudad produjo en aquel hombre culto y sensible que fue militar e historiador y que escribió: tiene su situación la ciudad de Caracas en un temperamento tan del cielo que sin competencia es el mejor de cuantos tiene la América, pues además de ser muy saludable, parece que la escogió la primavera para ser su habitación continua, pues en igual templanza todo el año ni el frío molesta, ni el calor enfada, ni los bochornos del estío fatigan, ni los rigores del invierno afligen. En 2011, Banesco publicó un primer volumen infaltable, 70 años de fotoperiodismo en Venezuela, que resultaría el primer título de una serie que ha crecido y se ha convertido en una memoria del periodismo venezolano. A fotoperiodismo le siguió un segundo volumen con una selección de entrevistas al año siguiente, y de allí en adelante se han sucedido impecables recopilaciones concentradas en el periodismo deportivo, humor y una secuencia de compilaciones de crónica en el sentido más amplio, crónica política, uno titulado Conversaciones con escritores de paso, crónica policial, la crónica cultural, el peculiarísimo género de la semblanza, y ahora, 10 años después, el 11º título de la serie, Los Testigos de Afuera. Como experiencia de lectura, a partir del único requisito de tener un poco de curiosidad hacia los hechos y las tendencias del país, se trata de recopilaciones reveladoras y deliciosas. Leerlas nos moviliza los recuerdos, nos aproxima noticias y protagonistas que probablemente no conocíamos. Nos muestra, en sus múltiples evidencias, momentos decisivos de nuestra compleja y accidentada modernidad. No soy yo quien lo afirma, sino especialistas en esta cuestión. La colección es un hito en la bibliografía venezolana dedicada al periodismo. No hay en el conjunto de la lengua española nada que se parezca por la diversidad de géneros que ha acumulado, por el periodo de tiempo que abarca, 7 décadas que van desde los años 40 del siglo XX y hasta nuestro presente. Y por lo representativa que ella resulta, alimentada por la ambición, la pluralidad de los intereses, las representaciones y los avatares del periodismo venezolano. El que cada volumen sea una antología realizada con esmero nos anuncia la calidad de sus respectivos contenidos. Los autores no solo son periodistas, también hay escritores, científicos, viajeros, historiadores y algún otro profesional, diversidad que enriquece el ofrecimiento que se hace al lector. Con ese balance de lo publicado hasta ahora, Banesco adoptó este año la recomendación que hizo nuestro querido Sergio Dávar de celebrar los 10 títulos y los 10 años de la serie, realizando una nueva edición de Los Testigos de Afuera, libro joya que se publicó en 1978, compilado y prologado por el gran periodista argentino Tomás Eloy Martínez, maestro de periodistas y del periodismo, quien vivió en Caracas durante unos 8 años, tiempo que le fue suficiente para dejar una huella renovadora y profunda en la redacción del diario El Nacional, para ser parte del equipo de fundadores del Diario de Caracas y para formar periodistas de 2 generaciones en las peripecias del periodismo narrativo. De la colección 70 años de periodismo venezolano nos sentimos orgullosos. En ella habitan autores magníficos, piezas de enorme valor periodístico y literario, visión del país, hechos decisivos, escenas e imágenes inolvidables. Son sin duda
libros que permanecerán en el tiempo por la enorme utilidad de la que son portadores. En sus páginas, leída por el tamiz del mejor periodismo, está esa Venezuela que amamos, la Venezuela de la que venimos y la Venezuela hacia la que vamos, la Venezuela que resiste a pesar de todo, como asombro y presentimiento, como empeño y sentido del futuro, como solidaridad y persistencia, como sueño y realización, como energía para oponerse a la adversidad y seguir adelante. Muchas gracias por escucharme. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar hoy aquí. Es una gran noticia que tengamos ya un número 11 de las ediciones de periodismo de Banesco. Es una noticia extraordinaria para el periodismo, para los lectores, y nos enorgullece pues haber recorrido este camino juntos y poder seguir trabajando y pensando en el periodismo como un tema que siempre nos llama a reflexión y que considero que siempre debemos pensar en él para mejorarlo y para hacer un trabajo más profesional y serio. Este texto, este volumen que rescatamos hoy es muy importante porque tiene una doble particularidad. Le rinde homenaje a unos viajeros que vinieron a Venezuela, algunos, dos inclusive no estuvieron en Venezuela, pero pensaron a Venezuela y fueron capaces de, en la imaginación, ver cosas sin haber estado aquí. Y voy a tratar. Decía que el prodigio que tiene este libro es mostrar cómo nos vieron viajeros que llegaron al país, pero que cuando llegaron, de alguna manera, mostraban lo que tenían en la cabeza sobre la idea del país y muchas veces no lo que tenían al frente como país. Y eso hace de estos textos una extraordinaria colección. Creo que ese fue el acierto que encontró Tomás Eloy Martínez en estos 16 autores que logró reunir en esta antología. Para él era muy corto el número de viajeros, le hubiera encantado poder incluir a mucha más gente, pero toda antología tiene su límite y en ese sentido hemos respetado mucho ese número y hemos respetado los textos que incluimos en la antología. Decía que tiene una doble faceta porque además para poder hacer una antología hay que escoger unos materiales, buscarlos, rescatarlos, traducirlos, retranscribirlos, y es lo que trabajó Tomás Eloy Martínez en 1978. Pero eso también es una manera de homenajear lo que hemos venido trabajando en estos 10 años con la colección Banesco, porque es lo que hemos venido haciendo, buscar materiales, indagar en cada uno de los géneros cuáles fueron los grandes textos que se publicaron en Venezuela y poder ofrecerle al lector una historia de ese género que habla del país y que habla del periodismo que hacemos y que practicamos en Venezuela. En ese sentido creo que quizás no era fácil encontrar un solo libro que permitiera hacer sentido pues a toda la colección, y creo que este texto que hemos rescatado, que además tiene una variada cantidad de personajes a quien homenajear. Tomás Eloy Martínez, que fue un periodista que vivió entre nosotros y que también fue un viajero que vio a este país con una particular mirada, con un particular cariño. Juan Fresán, otro personaje muy particular, otro viajero que estuvo aquí, hombre de publicidad, un diseñador, cineasta, un extraordinario artista que también colocó su impronta
en todo lo que es la gráfica del libro, en las viñetas, en una cantidad de elementos, en todo lo que podríamos decir que es el aspecto visual del libro. En ese sentido, Miguel Neumann, que formaba parte de una familia que había venido de Checoslovaquia y que también vino a ver a este país y vino a descubrir este país y a compartir y a trabajar aquí. En ese sentido, este libro es un homenaje también a todos los que han venido a mirar a Venezuela, a descubrirla y a enamorarse de ella y a quedarse con lo que vieron, de alguna manera sellado de una forma muy, muy particular en lo que dejaron sobre nosotros. En ese sentido, presentando esto y agradeciendo muchísimo, me parecía muy importante poder conversar hoy con dos personas que yo valoro muchísimo. Acá está Lisette Boone, que es una periodista joven que está haciendo un trabajo extraordinario y que valoro mucho por su aspecto profesional y por la calidad de los trabajos que hace. Y a Jaime Cruz, que me ha acompañado dándole todo el aspecto visual a la colección 70 años y que ha hecho un trabajo en el diseño no solamente de las tapas, sino también de, vamos a llamar, el recorrido visual de los textos internos, a muchas veces de imágenes, y en este caso de unos collages que creo que le dan al libro una entrada a la época en la que fueron escritos esos textos, que yo creo que definen también allí la participación de estos trabajos. Con ellos entonces hoy quiero conversar y voy a empezar por Lisette. Y estábamos hablando y me pareció importante que conversemos hoy, ahora, de el problema de la mirada. Es posible venir a un país y ya traer un preconcepto en la mente, y cuando te toca escribir no es tan fácil que escribas sobre lo que ves, sino quizás también sobre lo que es tu idea en la cabeza. Eso tiene expresiones muy, muy bellas, como las que vimos en el libro, porque ya sea la persecución del dorado o ya sea ciertos animales que parecen totalmente imaginarios, son más la idea que había del nuevo mundo en la cabeza de ellos que lo que se estaban enfrentando en el día a día. Pero eso también ha continuado, y resulta que ahora vienen unos corresponsales y a veces no ven lo que ven, sino lo que tienen en la cabeza. Digamos, el tema sigue presente, y en ese sentido quería consultarte, Lisette, ¿cómo lo veías? ¿Cómo te parecía eso con respecto al libro y con respecto también a la realidad? Sí, bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un gustazo y un honor estar aquí compartiendo esta conversación con Jaime y con Sergio, hablando de periodismo y libros, sobre todo de este libro que me parece una idea fantástica que se haya escogido esta reedición para celebrar los 10 años de esta colección, ¿no? de crónicas periodísticas, en la que también he tenido el honor de participar en uno de esos números, ¿no? de las crónicas. Bueno, sí, este es un libro que también te reencuentra con lo que uno podría pensar como lugares comunes de lo que han formado parte, pues, del imaginario de lo que es Venezuela, y que para eso han contribuido, pues, todos estos viajeros, todos estos visitantes temporales, o algunos que se tomaron más tiempo, ¿no? para vivir y entender Venezuela. Y lo que a mí me llamó muchísimo la atención eso, que hay como ese reconocimiento, pues, de la exuberancia, de la naturaleza, de esos animales fantásticos, de la increíble vegetación, ¿no? que lo arropa todo, pero también, bueno, de la amabilidad de los venezolanos, de la gentileza de las mujeres, de la hospitalidad, o sea, todo esto. Y que, bueno, eso, que forma parte, pues, de lo que es el imaginario de lo que es Venezuela y los venezolanos. Mucho de eso responde a eso, a lo que venían a buscar, a esa fantasía, ¿no? A ese dorado
acá en el país. Y estamos hablando, bueno, de escritos desde la colonia hasta nuestros días. Y en los últimos años, eso podríamos también extrapolarlo pues a lo que ha ocurrido en las últimas 2 décadas, en la que, bueno, observamos, por ejemplo, todos estos corresponsales extranjeros o enviados internacionales que han conocido, que han estado en el país, que han venido a coberturas especiales o se han quedado mucho más tiempo, que también muchos de ellos han venido como buscando el dorado, ¿no? También buscando tras la utopía pues de la revolución en muchos casos. Y bueno, ha sucedido que algunos se han decepcionado y bueno, al final se han ido. Otros han venido también a reforzar sus prejuicios sobre lo que ocurre aquí en Venezuela, a pesar de que, bueno, eso, el trabajo del periodista es, además de los que son enviados internacionales, corresponsales o enviados especiales para cobertura en un país, es a partir de los hechos, bueno, reconstruir esa realidad. Entonces sí se puede ver. Hay algunos que bueno, se han quedado, incluso han echado raíces, se han casado, y siguen, permanecen en el país, y son los que, bueno, que han entendido, ¿no? Mucho de lo que es en realidad de ese país. Y se han podido de esta forma deslastrar un poco, abandonar esos prejuicios, esa idea preconcebida de ese paraíso, ¿no? Con el que llegaron alguna vez a Venezuela. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo, Lisette. Jaime, Sergio, ¿a ti te ha tocado ver, leer, evaluar esos materiales y pensar gráficamente, pensar visualmente cómo atravesarlos de la mano del diseño, de la ilustración, de la respiración de las páginas blancas y de alguna forma encontrar un camino para que el que lo lea pase por allí de la manera más agradable y entienda bien lo que esos textos quisieron decirle a los lectores? Cuando descubriste Los Testigos de Afuera, un poco, ¿cuál fue tu lectura? ¿Qué encontraste allí? a ver, primero me gustaría comentar algo sobre la construcción de la colección y después aterrizar en el libro Excelente. De Los Testigos de Afuera. En la colección hemos tratado, eso que tú dices, respirar, hemos tratado de que digamos, la atmósfera del periódico, del diseño de los periódicos o del diseño de revistas, extraer algunos elementos, códigos, lenguaje visual del periódico y con eso armar la identidad de esta colección. Tomar algunos elementos, de hecho hay un elemento que para mí es clave, que es que las portadas siempre tienen una letra, una capitular, que corresponde en principio al género periodístico que ese libro iba a desarrollar. Y esos códigos se han usado en los periódicos para navegar a través de los periódicos. Definir si estoy en la página de deportes, estoy leyendo una crónica o una opinión. Esos elementos, signos, en algunos casos son letras, en algunos otros casos son signos gráficos, permiten al lector navegar a través del periódico. Cada vez más yo creo que el diseño es un ejercicio de ayudar a la gente a navegar una ciudad con la señalización, navegar una publicación a través de sus territorios y temas. Entonces, bueno, estos libros, esta colección ha tratado de usar códigos del humor para hacer el libro dedicado al humor, o elementos que tienen más que ver con la crónica policial, algunos detalles que le den la atmósfera al libro. Este era un libro diferente, porque no estábamos refiriéndonos o conectándonos con el diseño de los periódicos, sino con el diseño de otro libro, de un libro anterior. Entonces hay un juego distinto, pero otra vez era extraer algunos de los códigos que usó Juan Fresán, y para mí fue un gran placer descubrir. Yo conocía el trabajo de Juan Fresán, pero superficialmente, y trabajar en este libro me permitió conocer un personaje que es muy interesante, este personaje que nació en la Patagonia, por cierto, y que su padre era un librero,
se dedicaba bueno, a vender libros. Y bueno, ¿qué observó él? ¿Qué usó? El uso de las viñetas a lo largo del libro fue como el elemento transversal que permitió construir ese lenguaje. Es un libro muy interesante, me parece que es un libro para su momento visionario. Y bueno, en este caso, en vez de tomar los recursos y el lenguaje del periódico, tratamos de reinterpretar el trabajo de Juan Fresán con ese juego de esos detalles, porque en este libro que uno podría pensar que vieron esos viajeros, uno podría imaginar paisajes venezolanos o otros elementos. Juan Fresán trabaja con elementos muy cotidianos, objetos, elementos muy cercanos a esa, no diría observación de ese visitante que está viviendo una cotidianidad en ese país con el que se encuentra. Y bueno, como esa mirada cercana, de detalle, de objetos pequeños, no una mirada grandilocuente, sino una mirada casi íntima, es lo que como que quiere armar ese libro. Bueno, tratamos de traducir esa cercanía en este rediseño muchos años después, de alguna manera y con gusto, haciéndole un homenaje al trabajo de Juan Fresán y por supuesto al del editor Tomás Eloy. Así es, muy bien, me encanta. Me encanta además contarlo de Juan Fresán, porque no solamente era hijo de un librero, sino que tuvo dos hijos a su vez. Uno es un caminante de Caracas en la actualidad todavía, se quedó aquí a vivir. El otro vive en Europa y es un gran vendedor de libros, pero no porque sea librero, sino porque es un gran periodista que reseña extraordinariamente los libros que lee y la gente los compra porque quiere saber lo que él vio en esos libros. Juan Fresán fue una figura muy, muy interesante. Era un personaje muy poco formal, despachaba desde un café que se llamaba La Flor de Altamira y vivía en la publicidad casi de manera casi que de piel, y además hizo cosas tan extrañas como llevar adelante la gráfica de una campaña política en la época de digamos, los años 80, y por otro lado hacer una película sobre Sherlock Holmes en Colonia Tovar, que además introduce en el momento en que la hace una cosa que en esa época era muy poco usual, pero que después se va a convertir va a tener una fuerza en el cine muy grande, que es introducir productos comerciales en las películas. Entonces Sherlock Holmes, que está en la actualidad, se monta en un ascensor de un edificio y dice 7-Up. Entonces ese elemento que era de subir al 7 también se lo habían vendido ya a 7-Up. Y toda la película tiene un registro publicitario con productos que era sorprendente, y además Sherlock Holmes en Caracas, una película que creo que no vio casi nadie, pero que era totalmente visionaria, como muchas de las cosas que hacía Juan Fresán. Juan Fresán hizo un libro sobre Nueva York y no había estado nunca en Nueva York. Y lo hizo a partir de la imaginación que tenía de los elementos que había visto en el cine en Nueva York. En fin, Julio Verne en Caracas. Julio Verne en Caracas, bueno, exactamente, compañero de otro personaje que no estuvo aquí, pero que fue capaz de pensar y de describir el Orinoco como si hubiera estado entre nosotros. O Adolfo Bioy Casares, que en su novela, quizás una de las novelas más sorprendentes que escribió, quizás la más universal, se me fue el nombre, pero me voy a acordar ahora. Morel. La invención de Morel, pone un personaje que es venezolano, que es un preso de Gómez, y nunca estuvo en Venezuela, ni pasó por aquí, ni cerca de aquí. En fin, creo que todo esto es lo que está en este libro y lo que lo hace realmente muy atractivo. Es un libro que comienza con un terremoto y termina con una historia de amor. Eso ya lo hace muy, digámoslo así, que llama la atención para ponerse a leerlo y para descubrir lo que somos y lo que hemos tenido como historia y lo que vale la pena para pensar en nosotros mismos, ¿no? Tenemos que, creo que ya, no sé si el tiempo nos permite un poquito más, pero te quería preguntar, Lisette,
si hubo un texto en particular que a ti te conmovió. Bueno, varios. Varios. Hay un texto un comerciante inglés, ahora se me fue el nombre, que es uno de los primeros en el siglo XVIII, que él decide retirarse, o sea, decide irse a pie desde La Guaira a Robert Caracas. Semple. Sí, Semple. Y él se va con un guía y va describiendo lo que va viendo. Es una maravilla de texto porque además es impresionante todo lo que te puede resonar con lo contemporáneo, ¿no? Que se topa con un guardia que además le pide todos los papeles, o sea que está como en la misma dinámica de hoy en día. Y luego llega a una posada que está, bueno, terrible, y cómo es, bueno, el resplandor de Caracas, ¿no? El llegar al valle. Ese es muy bonito, es impresionante, bueno, además eso, como, bueno, este inglés que se lanza, ¿no? Solo a recorrer a pie, o sea, llegar a Caracas porque no, había la vía, pero él quiso hacerlo a pie. Otro que es del Conde francés, también es una maravilla bueno. Philippe de Ségur. Sí. Ese libro también fue hecho, esa crónica en la colonia, él además relata allí, es impresionante lo detalle, lo delicioso, ¿no? de la prosa, para describir la vida de Caracas. Además coincidió con el carnaval, y había, por ejemplo, bueno, la descripción que hace, pues, de toda la descripción, pues, de la fiesta, era toda una fiesta Caracas en el siglo XVII. Y lo otro que cuenta es cómo jugaban carnaval, una delicadeza, pero también una guerra muy, muy particular, porque usaban semillas de anís para lanzarse, aparte de todo el agua y todo lo que era. Pero describe toda la alegría de vivir del caraqueño, de esas ganas de siempre de fiesta, de gozar la vida, que lo dejaron muy impactado. Esa es otra de las crónicas, pero hay muchísimas. Está, por ejemplo, que es un clásico de la crónica, el de García Márquez, con La falta del agua. Sí, La falta del agua, que tan vigente hoy en día. Ese es un clásico. Bueno, García Márquez también escribió otro texto que no aparece aquí. Yo, por ejemplo, me hice en falta, y me parece que podría considerarse, es la propia voz, o sea, ya la voz de Tomás Eloy está, ¿no? En la curaduría, en la escogencia de estos textos. Pero también su propia voz, que claro, en ese momento, en el 78, no lo iba a hacer, pero incluir también crónicas de Tomás Eloy sobre Caracas. Yo la encontré en un libro que se llama El sueño argentino, que fue publicado por Planeta en 1999, que compré en una feria del libro en Buenos Aires, y me encontré con eso, con todo lo que fue su llegada a Caracas, toda la impresión y de la manera de ser que tenemos los caraqueños, que además con mucho humor, todo ese encuentro, y para hablar de la diversidad, que él descubrió la diversidad en Caracas, cosa que no tienen, no la había en su ciudad natal, en Buenos Aires, ni entre los argentinos. Entonces, ese tipo también la visión de Tomás Eloy debería en algún momento incluirse también. Sí, me encanta lo que dices, y creo que es muy divertido si uno piensa. Tomás Eloy Martínez llegó a Venezuela con una carta, porque estaba sentenciado de muerte en Argentina, y llega con una carta que le escriben García Márquez y Carlos Fuentes para que se la entregue a Miguel Otero Silva, para que le dé trabajo en el periódico El Nacional. Él llega y le dicen que tiene que ir a un bar, porque en el bar están los escritores haciendo literatura. Ahí estaba Adriano González León. Alvecchio Molino era. Y él va para allá y dice: mire, yo tengo esta carta para Miguel Otero Silva porque yo necesito trabajar, no tengo de qué vivir. Has llegado a un mal momento, le dijo Adriano González León. ¿Por qué? Porque Miguel Otero Silva está en Italia escribiendo y a él no le gusta que lo molesten. Así que vamos a beber mientras esperamos que vuelva Miguel Otero Silva. Y ahí él se dio cuenta que estaba muy divertido todo, pero que tenía que salir a ver cómo hacía para ganarse el pan, porque había llegado aquí y el que lo iba a ayudar no estaba.
y Tomás vivió una experiencia realmente muy, muy importante aquí, muy válida, y está muy bien lo que tú dices, pero en una antología propia era muy difícil que él pudiera hacer esto, ¿no? Jaime, ¿hay algún otro elemento de la visual que esté en esa antología? No, a ver, yo me quedé pensando, leyendo esas observaciones, esos detalles, esos disfrutes de esta Venezuela a lo largo del tiempo. A mí me gusta la metáfora del deporte. Cuando un equipo va de visitante, siempre tiene como una desventaja, porque tiene un valor distinto jugar de visitante. Bueno, un visitante siempre tiene como una desventaja y tiene una incertidumbre y tiene que resolver. Yo creo que la clave de resolver la desventaja es la capacidad de observación, la capacidad de mirar y mirar lo que quizás los que están en el sitio, los del territorio, ya dejaron de ver. Ese visitante ve otras cosas. Y yo creo que eso está en ese libro y me pareció muy disfrutarlo y verlo un poco en Tomás Eloy Martínez y verlo en Juan Fresán, eso que el de afuera ve, que el que está en el sitio no ve, porque tiene que resolver la desventaja que tiene ser visitante. Me quedé con esa reflexión. Está muy bien, es muy pertinente y creo que es muy válida para todos los visitantes que están en el libro. Yo debo confesar que fui siempre un fanático de esta edición, porque, como decía Lisette, ahí creo que hubo también un aspecto de Tomás Eloy que está presente en la particular escogencia, porque lo que cuenta Philippe de Segur, por ejemplo, sobre el carnaval, es algo que también curiosamente coincide con lo que ha encontrado Inés Quintero sobre el mismo autor, y es que cómo en la vida cotidiana caraqueña alguien que, como dice Jaime, viene con esa particular mirada, quizás con esa desventaja y tiene que mirar. Bueno, Philippe de Segur era el hombre que hizo posible la guerra y la paz. Es el hombre que cuenta en una crónica cómo fue la derrota de Napoleón en Rusia, y eso permite después que se escriba la guerra y la paz. Era un observador muy cuidadoso de la realidad y es el que descubre que los caraqueños se hacen unos cariños particulares en el carnaval tirándose los granos de anís, pero que también a veces, como el grano de anís es poquito, buscan otras cosas y también se las lanzan. Y él descubre en esto una cosa muy particular de Venezuela que Tomás recoge en ese texto. Creo que en esa línea de trabajos hay siempre una mirada muy aguda de qué están viendo, qué están descubriendo, qué están privilegiando estos testigos, y yo creo que eso es algo que es muy valioso, y por eso yo decía que tiene esa doble lectura, porque también creo que en la colección hemos intentado descubrir qué hemos hecho en el periodismo, qué hemos privilegiado en los géneros, y cómo es posible leer un país a partir de la experiencia del periodismo en su historia. Y yo creo que eso es muy, muy válido. Yo, no sé, el tiempo, ¿estamos bien? Sí. Hicimos la tarea. No, sí, sin duda. Pero quería también recordar que, digamos, la colección de periodismo empezó siendo una colección que llegaba directamente a un público que queríamos que fueran los estudiantes de periodismo. Nosotros pensamos mucho cuando iniciamos cuando concebimos la colección, que los estudiantes de periodismo podían encontrar en esta colección una guía, una biblioteca para descubrir la tradición, que es algo en lo que yo creo mucho. Creo que a veces inclusive no respetamos mucho nuestra propia tradición. Todas las literaturas tratan de mirar hacia atrás y descubrir en lo que estuvieron antes algo que les permita continuar. A mí siempre me ha estado faltando una novela que sea capaz de encontrar en Doña Bárbara el camino a seguir, porque esa Doña Bárbara es una de nuestros capitales de la literatura y sin duda lo tenemos que entender así. Entonces, en el periodismo me pareció también importante cómo en los años 40, 50, 60 hubo un ejercicio del periodismo que hoy es muy importante que veamos, leamos, entendamos, interpretemos, porque nos va a permitir entender también cómo seguir hacia adelante. Y lo que quiero decir con esto es que la colección funcionó por una razón bien importante.
se amplió el público, se amplió la audiencia. Empezamos teniendo periodistas, estudiantes, que era a quienes estábamos dirigidos, pero empezó otro tipo de público a querer ver lo que estaba allí, a querer descubrir lo que había en cada uno de esos libros. Y creo que ese también fue otro acierto importante de la colección en relación al periodismo que hemos encontrado allí. Yo quisiera agradecerles a todos que hayan venido hoy, que nos hayan acompañado, y agradecer además, de verdad, muy especialmente, siempre lo digo y creo que me parece importantísimo reiterarlo, agradecer a Banesco que haya creído en este proyecto, que haya creído en el periodismo que hacemos y que nos haya permitido construir esta biblioteca, que creo que va a ser muy importante, no solamente por ahora, sino por mucho tiempo, porque en un país donde la memoria no necesariamente tiende a ser rescatada y ordenada y guardada, pues esto es un paso fundamental a cómo deberíamos tratar el pasado, lo que hemos hecho, para mejorar lo que vamos a hacer hacia el futuro. Y en ese sentido les agradezco a todos que hayan apoyado esto y que podamos seguir haciéndolo de la manera en que hemos venido trabajando. Gracias a todo el equipo de Banesco que hace posible estos libros, gracias a todo el equipo de Singular que me acompaña también trabajando en esto, y a todos los que... tengo que decir hoy que quiero homenajear a personajes invisibles. Un señor en una hemeroteca que se queda más tiempo del que debería para que podamos transcribir un texto. Ese señor nunca sabremos cómo se llama, de repente nada. A él lo quiero homenajear porque ese también hace posible lo que hemos hecho. Muchas gracias. ¿Y el libro? Yo propongo que Niceta nos ayude aquí con los pétalos, que va a ser mejor. Adelante.